Hola, mi cordial saludo. Vamos a comenzar nuestra primera lección de nuestro curso de cómo gestionar las finanzas de mi empresa. Esta primera lección es una lección que tiene como objetivo fundamental el que empecemos a familiarizarnos con los estados financieros de las empresas. Hoy vamos a empezar por el primer estado financiero, que es el estado de situación financiera, anteriormente llamado balance general, así que casi todos ustedes lo van a conocer como el balance general de la compañía. El cambio de nombre se debe a que Colombia ha adoptado las normas internacionales de información financiera y ellas conllevan ese cambio. Muy bien. Ustedes van a ver en los estados financieros que hay una serie de conceptos que yo quiero que empecemos a conocer. Vamos a encontrar en todos los estados financieros varios elementos. En primer lugar, unos conceptos que están ubicados al extremo izquierdo de cada uno de los estados financieros. Unas fechas. Esas fechas significan que son las fechas de cierre de los estados financieros. El primero que vamos a ver, que es el balance general o estado de la situación financiera, es un balance que consiste como en tomar una fotografía exacta de la situación de la compañía en una fecha determinada. Por eso siempre vamos a referirnos a una fecha. Aquí tenemos la fecha de diciembre del 2015, diciembre del 2016. Este es diciembre del año 2017. Y finalmente, que aquí no me ha dejado hacer el cambio. Y finalmente, junio del 2018, última fecha en que hemos tenido esta fotografía de nuestros estados financieros. Adicionalmente, vamos a encontrar una serie de conceptos, como les dije. Estos conceptos son los nombres de las cuentas. Los nombres de las cuentas hacen parte del catálogo de cuentas contable que es utilizado por todo el mundo. Entonces aquí hay dos conceptos básicos que yo les quiero comentar. Primero, la contabilidad es un sistema integrado que nos permite almacenar las cuentas de todas las empresas, pero adicionalmente nos permite hacerlo de una manera similar. Así que podemos analizar con los mismos nombres las cuentas o los estados financieros de todas las empresas. ¿Y por qué es posible eso? Porque la contabilidad de una manera sistemática nos refiere siempre al mismo concepto de cuenta. Así que en esta columna que ustedes están viendo aquí, la columna B que estoy resaltando, o la columna H que ahora resalto, van a ver ustedes los nombres de las cuentas. Esos nombres de las cuentas van a ser siempre los mismos en todas las empresas. ¿Qué va a cambiar? Van a cambiar las cifras, que son el tercer concepto de que les quiero hablar ahora. Así que en todos los estados financieros vamos a encontrar fechas, vamos a encontrar unos códigos de cuentas o unas cuentas, y vamos a encontrar unas cifras. Esas cifras obedecen exclusivamente a las empresas. Y en el estado de situación financiera, como se los dije, esas cuentas son las cuentas del cierre al final de cada uno de estos periodos. Muy bien. ¿Qué vamos a encontrar? Revisemos un poco el nombre de las cuentas. En este extremo izquierdo vamos a encontrar unas cuentas que llamamos activos. ¿Qué son los activos? Los activos son todos los bienes y derechos que posee la compañía, es decir, son todas las pertenencias de la compañía. Y aquí están todos los nombres: efectivo, inversiones, deudores. Estos deudores tienen varios, pueden ser o de clientes o de préstamos a socios, etcétera, pero la cuenta se llama deudores. Los inventarios, que pueden ser o de materias primas o de producto terminado, o de productos en proceso, y las propiedades, plantas y equipos que tiene la compañía. Esto es pues todo lo que la empresa posee. ¿Que cómo lo ha adquirido?
lo adquirido a través del pasivo. Yo les voy a hacer siempre una sugerencia. La sugerencia es que cada que trabajen en Excel vayan a este modo de vista, inmovilicen los paneles para que no perdamos nunca de vista la fecha que nosotros estamos manejando. Entonces pasemos ahora al pasivo. ¿Qué es el pasivo? El pasivo son todas las deudas que tiene la compañía. Miren, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que la empresa tiene, el activo, lo ha adquirido mediante deudas. Esas deudas o son deudas con terceros y los vamos a llamar realmente pasivos, o son deudas o aportes de los socios y lo vamos a llamar patrimonio. Así que, ¿qué es el pasivo? Son todas las obligaciones que la empresa tiene con agentes externos. ¿Y qué es el patrimonio? Es la propiedad de los socios o accionistas de la compañía, lo que ellos le han invertido. Es decir, de alguna manera lo que la empresa le debe a los socios. Y vamos a partir de un principio contable básico. Todo lo que la empresa tiene, es decir, todos los activos, es igual a lo que la empresa debe, es decir, los pasivos más el patrimonio. Y a eso se le llama la ecuación contable. ¿Qué es la ecuación contable? La ecuación contable es que los activos son iguales al pasivo y al patrimonio. Si uno quiere saber exactamente cuánto vale el pasivo, pues entonces lo puede calcular y no tiene sino la diferencia, no tiene sino la cuenta de activos y patrimonio. El pasivo será siempre la diferencia entre activos y patrimonio. Pero la ecuación contable está definida como se los dije al principio. El activo es igual al pasivo más el patrimonio. Ahora bien, ustedes van a encontrar también en este estado financiero que hablamos de activo corriente y de pasivo corriente. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Todas las cuentas no se realizan al mismo tiempo. Es decir, no tienen la misma liquidez o la misma posibilidad de convertirse en efectivo, sino que tienen distintas formas de convertirse en efectivo, una a más corto plazo y otras a más largo plazo. El activo corriente y el pasivo corriente son activos y pasivos que se realizan en menos de un año. Y el pasivo de largo plazo, el activo de largo plazo y el pasivo de largo plazo son aquellas cuentas que se realizan a más de un año, es decir, a largo plazo, a largo plazo. Así que los activos son de corto plazo si se realizan en menos de un año o de largo plazo si se realizan a más de un año. Y los pasivos son igualmente de corto plazo o de largo plazo si se realizan antes de un año. El patrimonio siempre es de largo plazo porque permanece mientras permanezca la empresa. Vamos entonces a mencionar cuáles son las cuentas del activo y qué significan. Primero, el efectivo o el equivalente en el efectivo. ¿Qué significa? Esas son las cuentas o que tenemos estrictamente en efectivo o que los tenemos en los bancos, en cuentas corrientes o en cuentas de ahorro de corto plazo, y a eso lo llamamos equivalente al efectivo. Así que esta compañía, que la llamamos empresa de emprendimiento industrial, porque es una empresa del sector industrial, tenía en diciembre del 2015 68.870.000 pesos en efectivo o equivalente, es decir, o en efectivo realmente en billetes o en cuentas corrientes. Y así sucesivamente en cada uno de los periodos. Las inversiones son títulos de inversión que tienen las empresas en los bancos o en las entidades financieras. Entonces son inversiones, por ejemplo, los CDTs, las acciones que tengan las empresas, los títulos de tesorería de la nación y aquellas inversiones que están representadas en moneda, en
sí, en cualquier tipo de moneda. Los deudores, ¿qué son los deudores? Los deudores son las cuentas por cobrar que tiene la empresa. Esas cuentas por cobrar no son un bien físico, pero son un derecho que tiene la compañía. Esas cuentas por cobrar pueden ser o a los clientes o a los socios, o pueden ser anticipos, por ejemplo, cuando una empresa industrial participa va a participar en una licitación y firma el contrato, y en ese contrato entonces está estipulado que se le va a hacer un anticipo de X cantidad de dinero. Esa cuenta la lleva como una cuenta por cobrar hasta que le paguen el anticipo por deudores. Préstamos de empleados, deudores varios, y aquí aparece una cuenta que se va a llamar cuenta de difícil cobro, que no había en diciembre del 2015, ni el del 16, ni el del 17. ¿Qué significa esto? Es una cuenta por cobrar de clientes que no pensamos que nos las van a pagar en el corto plazo, y las llamamos cuentas de difícil cobro. ¿Qué significancia tiene esto? Que aunque tenemos 404 millones de pesos en deudores, hay 158 millones que creemos que posiblemente no nos las van a pagar, o porque se quebró el acreedor, el deudor que teníamos, perdón, o por porque ese deudor está pasando por una situación económica difícil. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que esta fuera una clínica, nuestra empresa fuera una clínica. Y tenía unas cuentas por cobrar, unos deudores de 404 millones de pesos. Es posible que estos 158 millones, 930 mil pesos, etcétera, sean correspondientes a deudores de EPS que pagan muy lentamente, en muy largo plazo. Así que nos va a decir esta cuenta simple y llanamente que hay una parte de esas cuentas de deudores que no nos las van a pagar a tiempo. Muy bien. ¿Qué son los inventarios? Todos aquellos bienes o insumos que tenemos para nuestra producción, y pueden ser o materias primas, o productos terminados, o productos en proceso, o productos que mandamos a producir en otra empresa y que en este momento ya tenemos en nuestro poder. Y ese es el total del activo corriente. Adicionalmente, tenemos un activo de largo plazo o no corriente que está fundamentalmente constituido por las propiedades, planta, equipo, maquinaria, equipo y oficina, etcétera, que tenemos para poner a funcionar la empresa. Aquí hay simplemente una cuenta que yo quiero explicarles, y es la que denominamos depreciación. Esta cuenta tiene un signo negativo. ¿Y qué significa ese signo negativo? Que como todos estos equipos ya tienen un tiempo de haber sido utilizados en la empresa, entonces han empezado a presentar obsolescencia, y esa obsolescencia la mostramos con pérdida de valor. Esa pérdida de valor significa que hay un signo negativo y que esa cuenta de depreciación va a restarle al valor total del activo corriente. Miren ustedes, o activo fijo. Miren ustedes, tenemos un total de activo fijo de 3.800 millones de pesos. Aunque, lo repito, tenemos maquinaria y equipo por 1.296 millones de pesos. ¿Qué significa? Que se ha depreciado por obsolescencia esta maquinaria. Y el activo total, entonces, va a ser igual al valor del activo corriente más el valor del activo no corriente o de largo plazo. Expliquemos ahora las cuentas del pasivo. Igualmente, ¿cuáles son las cuentas del pasivo? Las obligaciones. El pasivo son todas obligaciones con agentes externos. Las obligaciones financieras, que pueden ser sobregiros o pagarés. Pagarés son préstamos que están respaldados en pagarés. Cuentas por pagar a proveedores, otras cuentas por pagar. Pueden aquí estar impuestos y otro tipo de cosas. Aquí, por ejemplo, hay una retención de la fuente que es un impuesto.
Y siempre que hablamos del pasivo corriente, lo repito, estamos hablando de pasivo que se va a realizar en menos de un año. Los pasivos de largo plazo entonces son deudas con accionistas que vamos a pagar de largo plazo y acreedores varios que también vamos a pagar a más de un año. El pasivo entonces total es igual al pasivo corriente más el pasivo de largo plazo. ¿Y cuáles son las cuentas del patrimonio? Las cuentas del patrimonio son el capital aportado por los socios. Ese patrimonio es un patrimonio aportado por los socios. Todas las demás cuentas no son aportadas por los socios, sino que son obtenidas como producto del ejercicio o del desarrollo de la compañía. Y surgen de las utilidades del ejercicio. Esas utilidades del ejercicio se llevan a la asamblea y la asamblea las distribuye. Las distribuye de dos maneras, o para remunerar el capital de los socios o para fortalecer la empresa a través de reservas. Algunas otras compañías crean fondos patrimoniales no repartibles, pero aquí en esta empresa solamente vamos a tener dos clases de reservas: la reserva legal para proteger el capital y otras reservas que se agotaron en el tiempo. Muy bien, este es pues nuestro estado de situación financiera. Voy a explicarles un concepto más, y es el concepto de la estructura financiera. La manera como las empresas crecen, es a través de deudas. Es igual a como lo hacemos nosotros. Por ejemplo, yo voy a comprar un apartamento. Ese apartamento lo voy a comprar una parte con un ahorro que tengo, eso es parte de mi patrimonio, es mi capital colocado en el apartamento que estoy comprando o la casa que estoy comprando, más un pasivo que yo adquiero. Ese pasivo lo voy a pagar una parte en el primer año y otra parte en el largo plazo. Muy bien, esa es la estructura también que tienen las empresas. ¿Cómo crecen las empresas? O con los aportes de los socios, es decir, con un crecimiento de patrimonio, o con deudas que adquiere la compañía por fuera. Y todo eso se coloca en activos, o en efectivo, o en inversiones, o en deudores, o en inventarios, o en propiedades, plantas y equipo. Así que la estructura financiera es la manera como la empresa se está financiando. ¿Cuál es la mejor forma de financiarse? Depende del tipo de empresa que tengamos, pero siempre la mejor forma de financiarse es una parte con pasivo y otra parte con patrimonio. No podemos dejar que la empresa se financie exclusivamente con pasivos porque va a ser muy costoso el sistema de financiación. Muy bien, hasta aquí nuestra primera lección. Un poco larga, pero quería ir con calma y permitir que ustedes se fueran familiarizando con cada uno de los conceptos básicos que nos trae la contabilidad. Muy bien, hasta nuestra próxima charla